Alguien se preguntaba qué estaba pasando. Hace un momento todo estaba normal, incluso en su mejor momento, y de repente, todo se volvió negro. Confundido, pensó que tal vez algo le cubría los ojos. Intentó limpiarlos, pero algo no estaba bien. Su cuerpo temblaba, se tocó la cabeza y se quedó en silencio. Luego miró hacia abajo, hacia un pequeño charco, y al ver su reflejo, no pudo evitar gritar: ¿qué está pasando? Intentó recordar lo último que había ocurrido. Antes de eso, estaba con una mujer. Su mente se quedó en blanco por un segundo, y una idea absurda lo golpeó. ¿Acaso morí? He reencarnado. Como un monstruo hongo, levantó los brazos y, mirando al cielo, gritó desesperado: ¿cómo se supone que voy a ligar con chicas así? Devuélvanme mi cara de galán. Fue entonces cuando escuchó una voz: hermano Pleurotus. Se giró de inmediato. En la oscuridad, una figura apareció, y por un instante pensó que era una chica despampanante. Su corazón se aceleró, pero cuando se frotó los ojos y miró bien, la realidad fue decepcionante. Frente a él había otra criatura como él. La chica lo miró confundida. ¿Por qué dices cosas tan raras hoy? Él se quedó pensativo. Definitivamente, no estoy pensando con la cabeza correcta. Intentó entender la situación. ¿Y qué es lo que normalmente diría? Ella respondió sin dudar: los intrusos han entrado. Los mataré. Él frunció el ceño, extrañado. En ese momento, otra voz resonó a lo lejos. Un grupo se acercaba. Eran una mujer y un hombre orco. La chica lo llamó capo. ¿Crees que podamos encargarnos nosotros dos? No necesitamos un sanador, ¿verdad?, preguntó. Él respondió con calma: Labu, no te preocupes. Los monstruos de esta mazmorra son de los más débiles. Además, todos aquí son bastante tontos. Sus movimientos, y hasta sus diálogos, siguen patrones fijos. De repente, un hongo saltó frente a él, pero Capu reaccionó al instante. Con un solo tajo, lo partió a la mitad. Luego giró hacia Labu. Tranquilo, te lo dije. Labu asintió levemente. Parece que hoy también terminaremos rápido. De pronto, más hongos comenzaron a aparecer, repitiendo una y otra vez: te voy a matar, te voy a matar. Pero no representaban ninguna amenaza. Fueron arrasados sin piedad. Mientras avanzaban, Yang no pudo evitar preguntar: ¿por qué atacan de frente así? ¿No se dan cuenta de que no pueden ganar? ¿Acaso no saben huir? La chica hongo respondió con total naturalidad: es porque somos NPCs. Nuestras acciones ya están programadas. No somos tan libres como los jugadores. Yang frunció el ceño. Entonces, esos dos orcos también son jugadores. Pensé que todos eran humanos. La chica hongo negó con la cabeza: no lo sé. Solo soy un NPC con un par de líneas más de diálogo. De repente, el tronco donde estaban ocultos explotó en pedazos. Labu reaccionó de inmediato, preparándose para disparar una flecha. Yang, por instinto, comenzó a correr, pero tras unos pasos, se detuvo. Algo no cuadraba. Giró la cabeza. La chica hongo no se estaba moviendo. Regresó rápidamente hacia ella. ¿Qué haces? Corre. Pero la respuesta lo dejó helado. En la configuración de los hombres hongo no existe la opción de huir. Yang apretó los dientes. Dame la mano. Ella dudó un segundo, pero la extendió. En ese instante, múltiples paneles aparecieron frente a ellos. Error de datos, configuración alterada, acción no permitida. Sin importarle nada, Yang la sujetó con fuerza y tiró de ella. Me importa un bledo el sistema. Ella lo miró, confundida. ¿Cómo está pasando esto? Yang no se detuvo. La arrastró mientras huían. Sobrevivir es lo primero. Labu, en estado de shock, murmuró: ¿desde cuándo los hombres hongo pueden hacer eso? Capu respondió inmediatamente: esto es un error del sistema. Cuando salgamos, lo reportaré al administrador. Labu soltó una pequeña risa. ¿Error o no? ¿Crees que podemos dejar que esos hongos escapen? Capu suspiró. Entonces yo salgo a reportarlo. Tú, trata de no morir. Ella lo miró con incredulidad y sonrió. ¿Estás bromeando? ¿Cómo podría morir en un lugar como este? Ya ocultos, Yang miró a la chica hongo. ¿Hay algún arma que pueda usar?, preguntó. Ella negó con la cabeza. No, los hombres hongo están programados para luchar con las manos vacías. Yang chasqueó la lengua, hasta que algo llamó su atención. Un cofre, señaló hacia él. Eso no es un tesoro. Si tengo suerte, tal vez encuentre un arma. La respuesta fue inmediata. Esos cofres están diseñados solo para jugadores. Los hombres hongo no pueden abrirlos. Pero justo en ese momento, Yang extendió la mano y múltiples paneles aparecieron. Error del sistema. Anomalía detectada. Aún con esto, abrió el cofre sin problemas. La chica se quedó paralizada.
Eso no debería ser posible. Lo miró con desconcierto. Antes, él no podía hacer cosas así. ¿Por qué es diferente? Yang revisó el interior del cofre. Vaya, aquí hay cosas bastante buenas. De repente, una flecha atravesó el aire. La chica hongo reaccionó sin pensarlo y corrió hacia él. Ni siquiera entendía por qué lo hacía. Los hombres hongo no estaban programados para rescatar aliados. Pero no le importó. No dejaré que lastimen a mi hermano, se interpuso. Y recibió el impacto de lleno. Otra flecha fue disparada. Pero esta vez, Yang actuó. Con un movimiento rápido, desvió el proyectil sin dificultad. Desde lo alto, Labo observaba en silencio. Su expresión cambió. ¿Cómo? ¿Es posible? Un hongo de bajo nivel había abierto un cofre exclusivo para jugadores, y ahora, desviaba flechas, apretó los dientes. Este error es mucho más grave de lo que pensé. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. Mientras tanto, fuera de la mazmorra, Capo hablaba con el administrador. Esta mazmorra lleva demasiado tiempo activa. ¿Cómo es posible que aún tenga errores? El administrador suspiró. Es precisamente por eso. Cuando un sistema funciona durante tanto tiempo, es inevitable que el mantenimiento tenga descuidos. No es raro que aparezcan pequeños fallos. Después de derrotar a las fuerzas humanas, el gran líder Lich temía que los guerreros, sin nada que hacer, causaran problemas. Por eso se creó este sistema, para mantenerlos entretenidos. Después de eso, los guerreros comenzaron a entrar a las mazmorras como jugadores. Luchaban contra monstruos, recolectaban recursos y subían de nivel, todo para matar el tiempo. Si encontraban algún error, lo reportaban al administrador para que lo solucionara. Pero dentro de la mazmorra, Labu no estaba dispuesta a esperar. No voy a dejar esto en manos de otros. Yo misma arreglaré este error. En ese instante, otra flecha salió disparada, pero esta vez, Yang la partió a la mitad. Se quedó mirando su arma, sorprendido. Mis movimientos son más ágiles, apretó el mango. Las estadísticas base de este cuerpo no están nada mal. 3 flechas más fueron lanzadas, pero las desvió sin esfuerzo. Aún así, frunció el ceño. Con estas piernas cortas, acercarme no será fácil. Mientras soportaba el fuego constante, miró de reojo el cofre. Necesito algo para bloquear. Sin dudarlo, arrancó la tapa del cofre y la levantó justo a tiempo. Una ráfaga de flechas impactó y fue detenida por completo. Desde la distancia, Labo observaba incrédula. ¿Desde cuándo los hombres hongo hacen eso? Su expresión se volvió seria. Ese comportamiento es exactamente como el de un jugador. Yang avanzó paso a paso, usando la tapa como escudo, bloqueando cada ataque, hasta que finalmente saltó y en un solo movimiento partió al enemigo por la mitad. En ese momento, un panel del sistema apareció frente a él. Felicidades, habilidad desbloqueada, talento racial. La información comenzó a fluir en su mente. Ahora podía conectarse con otros hombres hongo a través de una red conocida como micelio, transmitir información, plantar esporas en aliados para nutrirlos y regenerar su salud. También podía absorber enemigos derrotados, copiar habilidades, cambiar de forma, alternar entre su cuerpo de hongo y una apariencia remodelada. ¿De verdad había obtenido un sistema? Hizo una pausa, pensativo. Bueno, si reencarné, tampoco debería ser tan raro. Activó su nueva habilidad, clavó sus raíces en el cuerpo del orco. Lo que sintió fue intensamente adictivo. Una oleada de energía recorrió todo su cuerpo, pero entonces recordó algo. Se giró de inmediato, corrió hacia la primera persona que había conocido en este mundo, la chica hongo. Su cuerpo yacía en el suelo, inmóvil. Yang apretó los dientes. Recibiste esa flecha por mí. Ahora es mi turno de salvarte. Sin perder tiempo, la cargó y la llevó hasta el cadáver del orco. Activó la habilidad de plantar hongo. El micelio comenzó a expandirse. El cuerpo del orco fue absorbido, transformado en nutrientes, y poco a poco comenzó a fusionarse con esa energía, hasta que, frente a él, surgió una nueva forma. Yang se quedó sin palabras. No pudo evitar sorprenderse. Ahora ella era una mujer hongo de nivel 2, pero su presencia era completamente distinta. Un panel apareció junto a ella, mostrando sus nuevas habilidades. Como primero, podía absorber al enemigo, y se curaba mediante nutrientes de su cadáver. Segundo, durante el proceso de autocuración, podía absorber las habilidades especiales y talentos raciales del enemigo. Además de tener el talento absorbido furia del orco y más habilidades, ella se arrodilló frente a él. Esta subordinada saluda a su líder. Bajó la cabeza con respeto. Por favor, concédame un nombre. Un nuevo aviso del sistema apareció frente a Yang. Has creado tu primera subordinada. Asignar nombre.
Yang parpadeó. ¿Los hombres hongo no tienen nombre por defecto? Se quedó pensando por un momento, luego habló. A partir de ahora, te llamarás Sai Feng. Ella levantó la mirada. Entendido, ese será mi nombre de ahora en adelante. Se puso de pie, luego preguntó con naturalidad. ¿Qué mazmorra iremos a atacar ahora? Yang negó con la cabeza. No olvides algo importante, somos NPCs. Nuestra prioridad ahora es eliminar al jugador que queda. Mientras tanto, Kapu regresaba a la mazmorra. Al enterarse de lo ocurrido, frunció el ceño. Labo murió, su expresión se endureció. ¿Cómo es posible? Apretó el arma con fuerza. No pudo haber sido derrotada por monstruos tan patéticos. Negó lentamente. Un hombre hongo común. No podría hacer algo así. Miró hacia el interior de la mazmorra. ¿Acaso es un elite raro? Sonrió. Interesante. Sus ojos brillaron. Este viaje valió la pena. El botín de los élites raros siempre es el mejor. Si tengo suerte, ganaré una buena suma. Ajustó su postura, y sin dudarlo, se lanzó directamente hacia el interior, listo para enfrentarlo. Yang esquivó el ataque en el último segundo. Él terminó estrellándose contra la pared. Dejando una grieta profunda, Yang alcanzó a rozarlo, provocándole un corte leve en la pierna. La herida fue superficial, pensó. El rostro de Kapu se volvió oscuro. Un hongo me hirió. La furia comenzó a crecer en sus ojos. Sin dudarlo, Yang se dio la vuelta y corrió. Se refugió detrás de unas grandes puertas. Por un momento, todo quedó en silencio, hasta que el orco atravesó la estructura de un golpe. La madera explotó en pedazos. Frente a ellos, había un puente estrecho. Yang estaba al otro lado, inmóvil, mirándolo fijamente. Kapu frunció el ceño. ¿Por qué no huye? ¿Por qué siento que es una trampa? Pero inmediatamente descartó la idea. Al final, solo era un NPC. Entonces, Yang levantó la mano y le mostró el dedo medio. El silencio duró un segundo. Luego, la expresión de Kapu explotó en ira. ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Apretó los dientes. Te convertiré en puré de hongos. Se lanzó hacia él sin pensar. Cruzó el puente a toda velocidad. Y justo cuando iba a atacar, el puente cedió. Se desplomó bajo sus pies, cayendo directamente al agua. Desgraciado, murmuró. El impacto lo desestabilizó, y en medio del caos, incluso soltó su arma. Cobarde, gruñó. Yang lo observó desde arriba. Ahora tus movimientos están limitados, comentó. No dudó, y clavó su arma directamente en su hombro. Kapu ni siquiera se inmutó. Eso es todo, sonrió con desprecio. Aunque esté desarmado, ¿qué daño puede hacer alguien con una fuerza tan mediocre? Entonces, una flecha atravesó el aire, y le perforó el cuello de lado a lado. Los ojos de Kapu se abrieron. Un minuto antes, había asegurado que ese nivel de daño no podía afectarlo. Ahora, la sangre comenzaba a brotar. Intentó hablar. ¿Quién? Pero no tuvo tiempo. Otra flecha descendió desde lo alto, precisa, letal. Feng, desde su posición elevada, había puesto fin a la batalla. El sistema notificó a Yang, guerrero orco eliminado. Sin perder tiempo, sacaron el cuerpo del agua. Yang lo miró fijamente. Ahora, es mi turno. Activó su habilidad. Al instante, su apariencia comenzó a cambiar. La remodelación se completó en segundos. Yang soltó una carcajada. Por fin, he vuelto. Sai Feng lo observó y, con total naturalidad, preguntó, jefe, ¿qué es eso que se le mueve ahí abajo? Yang se quedó congelado, bajó la mirada, y entró en pánico por un segundo. ¿Qué? Luego se aclaró la garganta, intentando mantener la compostura. Es el mango del hacha. En realidad, se había asustado. Por un instante pensó que había olvidado vestirse. El sistema volvió a aparecer. Rango actualizado. Líder hongo de nivel 2. Talento adquirido. Furia del orco. Habilidad mejorada. Sembrar hongos de nivel 2. La información fluyó rápidamente. Ahora podía separar esporas de su cuerpo y plantarlas en cadáveres u otras fuentes de nutrientes. Podía crear unidades sin alma. Además, había obtenido un objeto, bolsa mágica, un espacio de almacenamiento limitado para armas y objetos. Yang asimiló todo, y luego miró a Sai Feng. ¿Cómo salimos de aquí? Ella respondió sin dudar, esta es la mazmorra de los hombres hongo, el nivel más bajo, señaló hacia arriba. Si quieres salir, tendrás que avanzar piso por piso hasta la superficie. Yang frunció el ceño. Entonces, ¿por qué los jugadores orcos de nivel 1 pueden entrar directamente aquí? Sai Feng le explicó, ellos tienen permisos especiales. Pueden acceder directamente a las mazmorras de nivel más bajo. Yang la miró con curiosidad. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Cuando era un NPC, comentó, escuché conversaciones entre jugadores. Yang asintió lentamente. Luego levantó la mirada, decidido. Entonces no hay atajos, saldremos de aquí, abriéndonos paso nivel por nivel.
comenzaron a avanzar, explorando la mazmorra, hasta que llegaron a una bifurcación. Yang miró a Saifeng. ¿Qué hay en cada camino?, preguntó. Ella respondió, a la izquierda está el nivel de slimes de nivel 1, a la derecha, el cementerio. Yang lo pensó un momento. Ve al área de slimes, farmearás experiencia. Luego señaló hacia el otro camino. Yo iré a dar una vuelta por el cementerio. Antes de separarse, Saifeng lo detuvo. Jefe, ¿qué tiene de especial el cementerio? Yang no dudó. Ahora es solo un cementerio, pero en el futuro será nuestro territorio. Se había puesto ropa vieja y rota que encontró en el camino, nada elegante, pero suficiente. Al adentrarse más, no quedaban dudas. Era un cementerio. El olor era pesado, penetrante, se sentía incluso desde la distancia. Yang alzó la mirada. Probablemente arrojan los cuerpos desde arriba. Observó los alrededores con atención. Aunque los cadáveres llevaban mucho tiempo ahí, aún quedaban nutrientes aprovechables. El sistema comenzó a mostrar información: pólvora residual y humus, alquitrán residual y humus, restos de libros de magia y humus. Yang entrecerró los ojos. Interesante. Luego recordó algo. Aparte de Saifeng, aún podía crear otra unidad. Sin perder tiempo, combinó todos los materiales disponibles. Activó su habilidad. Las esporas se expandieron y comenzaron a reaccionar. Poco a poco, una nueva criatura tomó forma. Unidad creada. Hongo explosivo de nivel 2, atributo, fuego, habilidad, proyectil explosivo. Podía lanzar una bomba ígnea al enemigo, provocar una explosión y consumir con llamas todo a su alrededor para absorber nutrientes. Yang lo observó. Tiene presencia, pensó, pero es bastante pequeño. De repente, sintió algo. Un par de ojos lo observaban desde la oscuridad. Un instante después, una corriente eléctrica se disparó hacia él. Esquivó por poco, y frente a él, apareció la amenaza. Un caracol eléctrico de nivel 2, el soberano del cementerio. Yang lo analizó rápidamente. Se alimenta de humus. Frunció el ceño. Entonces, compite directamente con los hombres hongo. Perfecto. Miró a su nuevo subordinado. Hongo explosivo, veamos de qué eres capaz. Le dio la orden. El hongo explosivo actuó al instante. Disparó su bomba de fuego. La explosión iluminó todo el cementerio. El caracol respondió. Liberó una descarga eléctrica que neutralizó gran parte del ataque. Aunque hubo impacto, no fue suficiente. El caracol seguía vivo. Sus antenas se movieron, y entonces, otra corriente eléctrica salió disparada, directa hacia el hongo explosivo. Él reaccionó, activando su movimiento para intentar esquivar. Yang analizó la situación. Este monstruo caracol es lento. Sus ojos se afilaron. Ese es su punto débil. El hongo explosivo se lanzó a toda velocidad. Esta vez, no dudó, atacó directamente al caparazón. El impacto fue brutal. El caparazón se hizo pedazos. La criatura quedó expuesta. El hongo giró hacia Yang, como esperando aprobación. Yang frunció el ceño. Deja eso. Le hizo un gesto. Ve a comprobar si sigue vivo. El hongo asintió y se acercó, pero, en el siguiente instante, fue decapitado. El caracol, sin caparazón, se movía ahora a una velocidad absurda. Yang cargó hacia él con su arma en mano, pero el caracol desapareció de su campo de visión. No puedes golpearme. Su voz resonó a su alrededor. Apareció en su punto ciego, y atacó. Yang apenas logró reaccionar. Los golpes comenzaron a intercambiarse, uno tras otro. Pero el caracol seguía esquivando con facilidad. Eres lento. Incluso para un hongo, se burló. Yang apretó los dientes. Desde que el caracol se había deshecho de su caparazón, se movía tan rápido como un relámpago. Lo entendió. Se volvió más ligero y más peligroso. El caracol volvió a impulsarse, apareciendo justo frente a él. Pero en ese instante, una bola de fuego explotó en su rostro. El caracol retrocedió, pero logró esquivar el daño crítico. Entonces, 3 bolas más aparecieron, lo rodearon. El caracol soltó una carcajada. Sigues sin poder darme. Se movía con arrogancia. Tu velocidad no está ni cerca de la mía. Has fallado todos los golpes. Yang lo miró fijamente. Nunca fallé. Desde el inicio. No estaba apuntando a ti. El caracol frunció el ceño. ¿Qué? Entonces, el techo comenzó a crujir. Rocas gigantes se desprendieron. El caracol reaccionó. Intentas provocar un derrumbe. Se movió a toda velocidad. Aún así, no podrás atraparme. Yang avanzó. Activó sus habilidades, furia de orco y embestida de orco, y se lanzó con toda su fuerza, pero, aún así, no logró alcanzarlo. El caracol observó el polvo a su alrededor. ¿Usas esto como cobertura? Soltó una risa. Da igual, lo esquivaré. Esperaba que Yang apareciera frente a él, pero no fue así. Lo que emergió del polvo fue un hongo explosivo. En ese mismo instante,
Yang apareció por detrás. Con una embestida directa, el caracol escupió sangre. Un segundo ataque. ¿Oculto? No tuvo tiempo de reaccionar. El sistema apareció de inmediato. Enemigo eliminado, valor nutricional aumentado, capacidad de cultivo incrementada. La información fluyó. Yang y Sai Feng subieron al nivel 3. El límite de soldados subió a 3 y una nueva habilidad se desbloqueó. Espiritualización de hongos. Ahora podía espiritualizar a sus soldados conectados a la red de micelio, aumentando su regeneración y su poder de combate. Sin perder tiempo, Yang activó el cultivo. Una nueva unidad tomó forma. Soldado creado. Hongo eléctrico. Atributo principal. Electricidad. Una unidad veloz, capaz de convertir nutrientes en energía eléctrica y liberarla como ataque. Yang miró a su alrededor. Limpien el área, ordenó. Desde ahora, este será el cuartel general del agente hongo. Mientras organizaban todo, algo cruzó su mente. Sai Feng frunció el ceño. Ha pasado tiempo desde la última vez que obtuve experiencia. ¿Se habrá encontrado con un enemigo fuerte?, se preguntó. En la otra zona, Sai Feng ya no estaba sola. Frente a ella había una masa imponente. El enemigo habló primero. Así que tú eres quien ha estado usando a mis subordinados como blanco de tiro. Era un rey slime de nivel 2. El slime inclinó ligeramente su cabeza. Curioso. Siento que ya te he visto antes. Sai Feng no respondió. No esperó. Disparó. Una flecha directa. El slime se quejó. Oye, aún no termino de hablar. Qué falta de educación. Sai Feng se movió. 3 flechas más salieron en ráfaga. Pero el slime ni se inmutó. No sirve de nada, comentó. Las flechas se hundieron en su cuerpo gelatinoso. Puedes hacerme todos los agujeros que quieras. No cambiará nada. En un instante, contraatacó con un golpe directo. Sai Feng fue lanzada hacia atrás. El slime avanzó lentamente. No soy como mis subordinados. Su voz se volvió más pesada. Yo soy el rey. Mi cuerpo es elástico. Tus ataques solo me harán perder un poco de fluido, mientras siga absorbiendo agua del subsuelo. Los ataques físicos no significan nada. Es hora de que mueras. Apretó su puño, preparándose, y se lanzó a atacar. Pero, su golpe se deshizo en el aire. El slime se detuvo. ¿Qué? Miró su propio cuerpo. Comenzaba a desmoronarse. ¿Por qué? Me estoy debilitando. Entró en pánico. ¿En qué momento? Giró la mirada hacia atrás. Y lo entendió. El agua subterránea. El suelo estaba seco. Los hongos la absorbieron. Su voz tembló. Cuando se adhirieron a mí, recordó el impacto. Las flechas. Esas esporas venían desde la punta de las flechas. Desde el principio, sus ojos se abrieron. Tú. Miró a Sai Feng. Eras esa mujer hongo, con el sombrero rosa. Pero ya era tarde. Su cuerpo colapsó. Cayó sin forma. El sistema mostró una notificación. Enemigo eliminado. Rey slime de nivel 2. Objeto encontrado. Cuerno de minotauro. Pertenecía a un jugador minotauro imprudente. Es un material extremadamente resistente. Ni siquiera el rey slime pudo digerirlo. Apto para fabricar armas. Sai Feng lo recogió sin dudar. Luego, comenzó la absorción. Los nutrientes del cuerpo fueron consumidos rápidamente. La experiencia aumentó de forma notable. Yang y Sai Feng subieron a nivel 4. Nuevas habilidades desbloqueadas, avisó el sistema. Sai Feng ha desbloqueado la flecha de cuerda micelial. Ahora podía generar sus propias cuerdas de arco y flechas usando su energía. Yang ha desbloqueado el sondeo de hongo. Ahora podía cultivar hongos para exploración, monitoreo y obtención de información. Además, podía trasplantar soldados sin alma a través de la red. Poco después, Yang llegó al lugar. Había pensado en ayudar con la limpieza, pero se detuvo. Los nuevos soldados ya casi habían terminado. Nada mal, observó el área, aunque tampoco era tan grande. Su mirada se posó en el cuerno, lo levantó. Pesado, resistente. Este material, lo comparó con su arma actual. Es mucho mejor que ese cuchillo de cocina oxidado que saqué del cofre, o el hacha que pertenecía a aquel jugador orco de nivel 1, sonrió levemente. El problema es claro, no tenemos un artesano. Sai Feng lo miró. ¿Deberíamos capturar a uno?, preguntó. Yang negó ligeramente. No hace falta, la nueva habilidad que obtuve es perfecta para esto. Buscaré por los alrededores para ver si hay un jugador o algún cadáver que posea esa habilidad. Extendió su red micelial. La habilidad de hongo de sondeo comenzó a desplegarse por toda la zona, explorando, buscando, hasta que encontró algo. Jugadores. 3 contra 1. ¿A dónde piensas ir?, preguntó uno de ellos. Ríndete de una vez, lo presionó otro. Vendrás con nosotros. A forjar. El hombre rodeado apretó los dientes. Ni en sueños. Su voz temblaba de rabia. Ya fui esclavo una vez. Todo mi clan murió. Agotado. Trabajando para ustedes. Uno cargó hacia él. Entonces no nos dejas opción. Si no sirves, mueres.
Yang llegó tarde, el golpe ya había caído, el cuerpo del artesano se desplomó, Sai Feng frunció el ceño, no puedo ver nada. Yang respondió con calma, conéctate a la red, extiende tu poder de micelio. Sai Feng lo hizo, y en el siguiente instante, pudo ver. Yang guardó silencio un segundo, luego habló. No pudimos salvarlo en vida, pero aún podemos salvarlo de otra forma. Activó su habilidad. A través de la red micelial, transfirió al hongo explosivo directamente al lugar. Las esporas se extendieron, cubrieron el cuerpo, y comenzaron la transformación. El cadáver reaccionó, y se levantó lentamente como una nueva existencia. Unidad creada, artesano hongo de nivel 4. El hombre miró sus manos, confundido. ¿Qué está pasando? Yang apareció frente a él. Su presencia se manifestó como una pequeña estructura vegetal. Te he traído de vuelta, ahora eres parte de mi red, eres un soldado hongo. Y desde ahora, tu nombre será Amer. El recién creado asintió, entendido, pero de inmediato habló. Yang lo interrumpió. Lo sé, su voz fue firme. Mis hongos ya detectaron a tus enemigos. Los jugadores trolls avanzaban con tranquilidad. Uno de ellos miró a su líder. Jefe, ¿qué pasa si los enanos esclavos de la base trabajan hasta morir? No nos harán hacer el trabajo, ¿verdad? El líder soltó una risa. Eres un tonto. Si los de casa mueren, vamos a la mazmorra y conseguimos más. Los enanos no se han extinto por completo, siempre hay sobrevivientes escondidos en la mazmorra. De pronto, se detuvo en seco. Espera, frunció el ceño. ¿Por qué hay hombres hongo aquí? El nido no está cerca. Debe ser un monstruo elite errante. Sonrió. ¡Qué suerte! Sin pensarlo, lanzó su lanza, pero un martillo se materializó en las manos de Amer, quien bloqueó el ataque sin esfuerzo. Luego giró su arma y la envió con fuerza. El líder apenas reaccionó. Eso estuvo cerca, pero no tuvo tiempo de más. El martillo volvió a elevarse, ahora con trayectoria directa, acabando con él. Otro de los jugadores habló. Oye, ese martillo se mueve automáticamente. El tercero frunció el ceño. ¿Cómo un monstruo elite de nivel 3 tiene equipo de tan alto nivel? No hubo respuesta. El martillo cayó de nuevo. El primero intentó bloquear con su espada. Logró desviar el golpe, pero no completamente. Amer ya se había movido. Conectó su energía al arma. Su cuerpo se desplazó por las paredes. Rápido, preciso. Apareció justo frente a ellos. El primero intentó atacar, pero una enredadera micelial se enroscó en su brazo. ¿Qué es esto? Antes de terminar, Amer activó ignición. El brazo explotó en llamas, se desintegró al instante. Amer cayó sobre él como una avalancha, lo aplastó sin piedad. El último no dudó, rugió y cargó con su mazo. Intentó golpear con toda su fuerza, pero Amer esquivó y contraatacó. Fue un puñetazo limpio. El impacto lo lanzó por los aires. Sin darle tiempo, recuperó su martillo, golpeó la estructura superior. Las vigas comenzaron a ceder. El troll miró hacia arriba. ¿Intentas derrumbar esto?, preguntó. Saltó hacia atrás, esquivando. Aunque reciba algunos golpes, aún puedo evadir todo lo que lances. La habilidad de ignición se activó nuevamente. El martillo ardió, y junto con él, se activó otra habilidad, lluvia de fuego del martillo volador. El ataque cayó desde arriba. El troll palideció. Esto, no puedo esquivarlo. La detonación lo consumió por completo. El sistema respondió de inmediato. Enemigos eliminados. Amer sube a nivel 5. Habilidad desbloqueada. Martillo de recuperación. Ahora podía regenerar materiales aparentemente inútiles. Yang también recibió la notificación. Nivel 5 alcanzado. Nueva especie desbloqueada. Hongo granjero. Un tipo de unidad versátil. Podía encargarse de tareas diarias, recolección, cultivo, búsqueda de recursos. Pero en situaciones críticas, también podían ser armados y desplegados como soldados. Sai Feng también evolucionó. Nivel 5 alcanzado. Habilidad desbloqueada. Paso fugaz de micelio. Ahora podía teletransportarse directamente a las flechas que disparaba, moviéndose a través de la red micelial. Yang asintió, satisfecho. Buen trabajo. Miró a Amer. Te enviaré las coordenadas. Reúnete con nosotros. Al llegar al lugar, Amer dudó un momento antes de hablar. Jefe, ¿es usted un humano? Pensé que ellos sabían. Yang no lo dejó terminar de hablar. La forma de los hombres hongo tras su transformación depende de la raza que fueron en vida. Yo era un humano, así que ahora conservo mi apariencia humana, señaló a Sai Feng. Ella también lo era, antes de ser convertida por el administrador de esta mazmorra. Por eso mantiene esa apariencia. Siguiendo esa lógica, tú también mantuviste la apariencia de tu raza. Yang fue directo al punto. Hablando de eso, mostró el material que llevaba. Puedes usar esto para forjar armas para nosotros. Amer lo examinó. Es un buen material. Frunció el ceño.
pero no es suficiente, necesito más recursos. Y aquí no hay mucho. Yang sonrió. Te equivocas. Extendió la mirada por el lugar. Este es un cementerio. Los materiales llegarán pronto. En ese instante, un ruido cayó desde lo alto. Objetos comenzaron a precipitarse desde arriba. Cuerpos, restos, materiales. Entre los objetos que habían caído, había algo especial. Un brazalete de hierro demoníaco, completamente desechado. Amer lo recogió sin dudar. Esto servirá. Activó su habilidad. Martillo de reciclaje. El metal comenzó a descomponerse, reuniéndose, purificándose. Todo el hierro demoníaco fue concentrado en un solo punto. Mientras tanto, un hongo granjero avivaba el fuego, alimentaba la forja, insertaba nuevos materiales. Amer tomó el control, golpe tras golpe. El sonido del metal resonaba por todo el cementerio, hasta que, terminó, se giró hacia Yang. Jefe, las armas ya están listas. Además, usé materiales sobrantes y también hice ropa para usted. Pantalones y zapatos. Yang tomó el arma principal, la examinó. Una espada de doble filo, pulida, refinada, era mucho mejor que ese cuchillo oxidado del orco. El sistema lo confirmó. Espada de doble filo de nivel 5, poseía un bajo poder mágico base, pero permitía imbuir maná en la hoja y lanzar hechizos a través de ella. Sin embargo, un uso excesivo con magia de alta intensidad podría romperla. Sai Feng también recibió su equipo, un arco refinado de nivel 5, podía usar su poder micelial como cuerda y canalizar hechizos directamente en sus flechas, aunque también existía el riesgo de daño por sobrecarga. Amer añadió, jefe, integré las bolsas mágicas en el interior de su ropa. Yang asintió. Eso facilitará mucho las cosas. Sai Feng miró a su alrededor. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Yang no dudó. Vamos a arrasar este piso. He estado explorando con la red de micelio. Este cementerio está en el nivel más bajo. Si subimos por el conducto de basura, hay barreras unidireccionales en cada nivel. Solo permiten bajar, pero al final de cada piso existe un pasaje hacia el nivel superior. Entonces debemos avanzar piso por piso. Además, no podemos permitir que enemigos prosperen tan cerca de nuestro territorio. Sai Feng miró a Yang. No nos llevaremos a Amer, frunció ligeramente el ceño. Un hongo más significa más fuerza. Y siento que no solo es bueno forjando, también golpea bastante fuerte. Yang negó con calma. Alguien debe quedarse a proteger la base. No podemos limpiar otras zonas y volver para encontrar todo destruido. Además, al estar conectado a la red micelial, Amer también recibirá experiencia. Sai Feng asintió. Entiendo. Avanzaron hacia el siguiente nivel, pero de repente, una pared se levantó entre ellos, separándolos. Yang se detuvo en seco. ¿Un mecanismo oculto? Frunció el ceño. Con razón el hongo explorador no detectó nada. Soltó una pequeña risa. No importa, cerró el puño. Puedo romper esto. Canalizó poder y usó la técnica de Amer. Golpe explosivo, el puño impactó la pared. La explosión lo hizo retroceder. Pero cuando el polvo se disipó, la pared seguía intacta, y en su superficie, un sello mágico brillaba. Yang entrecerró los ojos. Así que estaba reforzada. Suspiró. Por ahora, no podré atravesarla. Tendremos que avanzar por separado. Frente a él, un nuevo escenario apareció. El pasaje pegajoso del reino secreto. Atravesó una puerta. Y lo que vio lo sorprendió. Era un nido lleno de caracoles eléctricos. Uno de ellos habló. Te reconozco. Su voz era tensa. Tú eres quien mató a nuestro hermano en el cementerio. Los demás reaccionaron al instante. Acaben con él. La electricidad comenzó a cargarse. El ataque fue simultáneo. Yang sonrió levemente. Otra vez jugando con electricidad, activó su poder. Canalizó la habilidad del hongo eléctrico y se movió rápido. El primer caracol fue cortado en dos. El segundo, sin oportunidad. El tercero, cayó igual. Los demás retrocedieron. ¿Qué es esa velocidad? Sin dudar. Se quitaron sus caparazones. Sus cuerpos se aligeraron. La electricidad aumentó. Modo rápido. Todos. Aumenten la velocidad y rodéenlo. Uno de los caracoles avanzó al frente. Te mostraré. El terror de los que no tienen hogar. Se preparó para atacar, pero se detuvo en seco. Algo lo estaba envolviendo. ¿Qué es esto? Miró su cuerpo. Micelio no era el único. Todos habían sido atrapados. Raíces invisibles los inmovilizaban, y en el siguiente instante, una cadena de explosiones sacudió el lugar. Cuando el humo se disipó, no quedaba ninguno en pie. Experiencia aumentada, le notificó el sistema. Yang avanzó sin detenerse, cruzó hacia la siguiente puerta, y al entrar, frunció el ceño. Esta debería ser la sala del jefe. Miró alrededor. ¿Por qué está vacía?, se preguntó. Entonces, sintió algo, miró a un charco que había en el suelo y vio una figura. En el siguiente instante,
Ella salió disparada hacia su cuello. Él reaccionó a tiempo, esquivó por centímetros, se giró y observó a la criatura. Otro caracol. La criatura giró sobre sí misma y atacó. Yang la bloqueó con su espada, pero el impacto poco a poco lo hizo retroceder. Él no dudó, dio un tremendo salto, liberó su micelio y canalizó su electricidad. La criatura fue empujada, estrellándose contra la pared. El golpe reveló su forma completa. Era el rey caracol de nivel 5. Yang sonrió ligeramente. Interesante, apretó su espada. Dime, ¿es tu segunda fase? Mientras tanto, Sai Feng permanecía del otro lado, dibujando un retrato de ella y Yang, desde que habían sido separados por el muro. No quedaba ningún enemigo de su lado, pero aún así, la experiencia seguía llegando. Líder, miró el muro. Debe estar peleando ahora mismo con el jefe del lugar. Me gustaría poder ayudarlo. De vuelta en la batalla, el choque era inevitable. Yang atacó, el rey caracol bloqueó, contraatacó. El intercambio fue inmediato, preciso, letal. En uno de los movimientos, el rey esquivó, su cuerpo cambió, entró en modo caparazón, y desde sus aberturas, chorros de agua comenzaron a salir disparados. Yang frunció el ceño. Un hechizo de agua, no se arriesgó, activó su micelio, se elevó, observando desde arriba. No sé qué efecto tiene, su mirada se volvió fría, pero no voy a comprobarlo. Evitó el alcance del líquido, preparándose para el siguiente movimiento. Pero de repente, su micelio se desprendió. ¿Cómo es posible?, se preguntó. En cuanto tocó el suelo, el rey caracol no perdió la oportunidad, atacó. Yang bloqueó con su espada, pero fue empujado hacia atrás, deslizándose sin control, frunció el ceño. La superficie del agua, miró el suelo. Es demasiado resbaladiza. Todo el techo de la cueva estaba cubierto de una sustancia viscosa. Entonces era eso. Por eso su micelio no se adhería. El rey caracol soltó una carcajada. Este es mi territorio. Su voz retumbó. Aquí no tienes forma de ganar. Yang intentó retroceder, pero su espada salió disparada de sus manos. El rey caracol volvió a su modo caparazón y cargó. El impacto fue brutal. Yang salió despedido y se estrelló contra una pared. El rey caracol avanzó lentamente. Debí usar micelio. Se detuvo frente a él. Eres un hombre hongo. Su tono se volvió despectivo. ¿Aún así crees que puedes competir con nosotros, los verdaderos dominantes de este estrato? Yang colocó la mano en el agua y una descarga recorrió el entorno. El rey caracol retrocedió al instante. Cuando el ataque impactó, no ocurrió nada. Yang abrió los ojos, sorprendido. No le hizo daño. El rey caracol sonrió. ¿Ya usaste ese truco? ¿Crees que caeré 2 veces? Intentas aprovechar la conductividad del agua, pero este es mi dominio. Si puedo cambiar la suavidad de la superficie del agua, por supuesto que puedo alterar su resistencia y debilitar cualquier descarga eléctrica. Yang sonrió. Tienes razón, sabes manejar el agua, pero hay algo más importante. Antes de aprender a esquivar, aprende a posicionarte. El rey caracol miró hacia abajo, y entonces lo vio. El fondo estaba cubierto de micelio. Sus ojos se abrieron. Luego sonrió, y su voz volvió a ser confiada. Ya te lo dije, puedo cambiar la resistencia y debilitar tu electricidad. Yang lo miró fijamente. Tal vez creas que soy un tonto, pero soy bastante terco. Activó su poder. El rey caracol estuvo a punto de reír. Lo eres, pero no terminó la frase. Una explosión lo envolvió por completo. El agua se evaporó al instante. El calor arrasó todo a su paso. El rey caracol, debilitado, apenas logró reaccionar. ¿Por qué? Su voz se apagaba. ¿Por qué cambiaste a fuego? Tú no tienes honor marcial. Desapareció. El sistema respondió de inmediato. Tú y tus subordinados han subido al nivel 6. Ahora podían generar una cobertura de micelio a su alrededor, comprimiendo su equipo para ocultarlo dentro de sus cuerpos. Su red de sondeo evolucionó. Ahora funcionaba como una red de puntos de descarga, y una nueva unidad fue desbloqueada: hongos explosivos avanzados, unidades pesadas y versátiles, capaces de combate cuerpo a cuerpo, o ataques a distancia con proyectiles. Sai Feng también aprendió una nueva habilidad: flecha de esporas. Podía acumular energía mediante combate, y liberarla en una flecha devastadora, capaz de detonar múltiples bombas miceliales. Amer no se quedó atrás. Aprendió la habilidad de fusión de materia. Podía acumular energía y liberarla a través de su martillo, purificando y transformando materiales. Yang observó el entorno y frunció el ceño. Ese olor, no lo reconozco. Había piedras negras esparcidas. Sin dudarlo, llamó a Amer. Tiempo después, Amer llegó, tomó una de las piedras y la examinó con cuidado. Esto es piedra de podredumbre negra, una masa formada por años de desechos mágicos y humus. Yang levantó una ceja. ¿Y eso es útil? Amer negó. Es basura.
A ningún alquimista normal ni herrero le gustaría esta cosa. Pero eso era antes de convertirme en un hombre hongo. Los restos de magia en estas rocas, para otros son imposibles de procesar. Las trituró sin esfuerzo. Para mí, son pan comido. De entre los residuos, extrajo algo brillante, un pequeño fragmento. Mira esto, se lo mostró a Yang, un fragmento de piedra de plata mágica. Sus ojos brillaron. Con suerte, incluso podríamos obtener fragmentos de maná de grado épico, y esos son extremadamente valiosos para los jugadores. Yang lo observó con interés, pero luego frunció el ceño. Es muy pequeño, no parece suficiente para fabricar algo útil. Amer negó con la cabeza. Eso es solo el comienzo, aquí hay muchas más piedras. Dame tiempo, y sacaré mejores materiales. Yang asintió. Perfecto, entonces este lugar queda bajo tu responsabilidad. Amer comenzó a trabajar. El sonido de rocas rompiéndose llenó la cueva. El sistema comenzó a notificar. Fragmento de piedra de hierro mágico obtenido, fragmento de piedra de aluminio mágico obtenido, uno tras otro. Yang observaba. Oye, miró alrededor. ¿No estás sintiendo eso? No quiero que esto se derrumbe. Amer se detuvo. No tiene nada que ver conmigo. Entonces, el suelo se rompió y algo emergió. Una criatura enorme, parecida a un gusano gigante. Un hongo trabajador salió corriendo con arma en mano, listo para atacar, pero Yang lo detuvo. ¿A dónde crees que vas? Aún no es tu turno de pelear, señaló hacia Amer. Quédate y ayuda con el trabajo. Luego, miró a Sai Feng. Ve tú, los nuevos soldados ya están conectados a la red. Puedes llamarlos cuando sea necesario. Activó un hongo centinela. Su visión cambió, ahora observaba directamente al monstruo. El centinela informó. La estructura está comprometida. Si peleamos aquí, todo colapsará. Yang se cruzó de brazos. No podemos dejar que entre. Distráelo, ordenó. Traslada el campo de batalla al pasillo. El centinela confirmó la orden. Tomó aire y gritó, atrayendo la atención del monstruo. La criatura reaccionó, abrió sus gigantescas fauces y se lanzó directamente hacia él. Yang se giró hacia Amer. ¿Qué tipo de bicho es ese?, preguntó. Parece que viene directo hacia nosotros. Amer ni levantó la vista del trabajo. Por el ruido, debe ser un escarabajo carroñero negro. Golpeó otra vez el metal. Tiene una atracción natural por el humus, lo que lo convierte en un competidor mucho más fuerte en el mismo nicho ecológico que los caracoles. Pero la pelea será más fácil, solo hay que esperar a que termine los nuevos juguetes. Mientras tanto, Sai Feng ya estaba enfrentándolo, se lanzó al ataque, dio un corte limpio, el escarabajo giró violentamente, intentando aplastarla, pero ella se deslizó por su costado, activó su habilidad de furia, y se movió a máxima velocidad, retrocediendo. Había dejado múltiples cortes, pero frunció el ceño. No era suficiente, observó la espada en su mano. La hoja estaba dañada, su piel es demasiado dura, comentó. Incluso rompí el arma del jefe. En ese instante, Yang se comunicó a través de la red. Sai Feng. Su voz fue directa. Amer terminó tu nuevo equipo, descárgalo ahora a través de la red. El hongo en su hombro reaccionó, se extendió, ella lo presionó, y la descarga fue iniciada. Una cuenta apareció. El escarabajo no esperó, cargó de nuevo. Por suerte, la descarga se completó a tiempo. En sus manos apareció una flecha de plata mágica, cargada de energía. Ella activó su poder, el micelio fluyó y se concentró en la flecha. Disparó. La flecha entró directamente por la boca de la bestia. Sai Feng se apartó al instante. Dentro del monstruo, algo crecía. Hongos, expandiéndose rápidamente. Un segundo después, hubo múltiples explosiones internas. El cuerpo del escarabajo se desgarró desde dentro, y cayó. Pero Yang habló de inmediato a través de un hongo. No te relajes, hay otro. Ella se tensó. ¿Qué? Yang respondió. El centinela detectó otro escarabajo. Viene directo hacia nosotros. Sai Feng respiró con dificultad. Su cuerpo ya mostraba fatiga. Yang lo notó. Te estás quedando sin resistencia. Corre hacia el cadáver. Absórbelo. Mientras tanto, para contener al segundo escarabajo, desplegó a sus nuevas unidades. 2 hongos protectores explosivos recién cultivados entraron en acción. Sai Feng notó el cambio. ¿Solo se pueden descargar 2? Preguntó. Yang respondió por la red. Por ahora es el límite, mi capacidad está llena. Ella hizo un conteo rápido. El hongo eléctrico, el hongo de fuego, ya están desplegados. Más yo, Amer, un obrero. Y estos 2 nuevos, frunció el ceño. Esos ya son 6. ¿No se supone que ese es el máximo? Yang aclaró. Yo no ocupo espacio, soy el núcleo de la red, un extra, por así decirlo. En ese momento, el segundo escarabajo apareció, arrasando todo a su paso. Su cuerpo masivo destrozaba el terreno.
Yang lo analizó. Mantiene la boca cerrada. ¿Tiene miedo de explotar desde dentro?, se preguntó, pero no perdió tiempo. Uno de los hongos explosivos cargó energía en su lanza y la lanzó. El impacto fue directo. El escarabajo recibió la explosión de frente, pero solo se sacudió. El segundo hongo explosivo avanzó con espada en mano. Cargó sin dudar. Lanzó un corte limpio. El impacto fue suficiente para empujar al monstruo hasta estrellarlo contra la pared. Sai Feng observó con atención. Estos nuevos soldados son increíblemente fuertes, hicieron retroceder a un escarabajo gigante con un solo ataque. El hongo explosivo que había lanzado la lanza no se detuvo. Corrió directamente hacia el escarabajo, saltó sobre su cuerpo, forzándolo, empujándolo, hasta que la bestia abrió la boca. Ese fue el momento. El segundo hongo, con su espada envuelta en llamas, la lanzó sin dudar. Esta se introdujo directamente en el interior del monstruo y activó su habilidad, autodestrucción. Una explosión brutal sacudió todo. El cuerpo del escarabajo se desgarró desde dentro. El sistema respondió de inmediato. Enemigo eliminado, el grupo de los hombres hongos sube a nivel 7, nueva habilidad desbloqueada para Yang, Rey Hongo Solitario. Por cada subordinado no desplegado o caído en combate, sus atributos aumentan un 10%, hasta un máximo del 100%. Hongos centinela mejorados, ahora pueden volar libremente. Nuevas unidades disponibles. Hongo arquero, un soldado versátil, capaz de combatir a distancia y cuerpo a cuerpo. Pueden desplegar un paraguas de esporas desde su sombrero para planear distancias cortas. Cuando se despliegan con Sai Feng, reciben el efecto inspiración del capitán y todos sus atributos suben un 10%. Última unidad disponible, hongo perforador con escudo, un obrero especializado que ha absorbido la habilidad del carroñero. Puede usarse para perforar montañas y reformar cuevas. Al desplegarse junto a Amer recibe el efecto de inspiración del capitán y la eficiencia de trabajo sube un 10%. Sai Feng observó el campo de batalla con sorpresa. Estos nuevos soldados hongo no solo poseían una fuerza individual enorme, sino que además se movían con una coordinación aterradora. Sus ataques parecían perfectamente sincronizados. Yang habló a través de la red de micelio. Es imposible que soldados hongos sin alma puedan pelear así por sí solos. Sai Feng frunció ligeramente el ceño. Entonces, ¿a qué te refieres? Yang respondió con calma. Yo los estoy controlando. La red de micelio se extendía por un largo tramo subterráneo hasta llegar a su posición. Sentado en su trono, Yang manipulaba cada movimiento de los soldados como si estuviera jugando un videojuego. Frente a Sai Feng flotaba una proyección donde podía verlo en tiempo real. Yang sonrió ligeramente. Limpien el campo de batalla, ordenó. Y si encuentran algo útil, llévenlo donde Amer. Quiero ver qué tipo de equipo puede fabricar. Entendido, respondió Sai Feng antes de comenzar a reunir los materiales dispersos. En ese momento, una notificación apareció frente a Yang. Los cadáveres de los escarabajos carroñeros habían sido descompuestos y absorbidos. Recompensa obtenida. Piel de resiliencia negra. Permite endurecer la piel hasta alcanzar una resistencia similar a la de un escarabajo negro. Sin embargo, tiene un límite. Si recibe daño equivalente a más del 50% de tu salud, la piel se romperá temporalmente mientras se regenera. Sai Feng tomó uno de los dientes del escarabajo y lo examinó cuidadosamente. Incluso después de varias explosiones, seguía completamente intacto. Era increíblemente resistente. Pensó que sería buena idea entregárselo a Amer para fabricar armas. Pero justo en ese momento, desde lo alto del túnel de desechos, algo comenzó a emerger lentamente. Varios pisos más arriba, el administrador del piso inferior número 10 observaba la situación con expresión seria. Primero, los monstruos de bajo nivel dejaron de responder, su mirada se volvió más fría. Luego envié 2 escarabajos negros claramente superiores a los del piso inferior. ¿Cómo es que murieron tan rápido? Si esto sigue así, tendré que ir personalmente, pensó. Pero apenas terminó de decirlo, se quedó callado. Después negó con la cabeza de inmediato. No, ni loco haré eso, soltó un resoplido. Gano demasiado poco al mes como para arriesgar mi vida bajando personalmente. Miró a su alrededor con indiferencia. Después de todo, carne de cañón es lo que más sobra aquí. Entonces alzó la voz. ¿Alguno de ustedes quiere convertirse en jugador? Las criaturas bacterianas se miraron entre sí con sorpresa. Una de ellas habló con duda. Nosotros también podemos convertirnos en jugadores. Otro monstruo bacteria comenzó a emocionarse. Pensé que nuestra mala suerte duraría para siempre.
el administrador sonrió ligeramente. Esta mazmorra me pertenece. Yo soy quien decide sus identidades. Un libro apareció flotando frente a él. Las páginas comenzaron a pasar solas mientras una extraña energía envolvía a las criaturas. Desde ahora tienen permiso de jugadores. Pueden moverse libremente, abrir cofres y cazar monstruos. Si solucionan el error del piso inferior, todo el lugar será suyo, incluyendo las piedras de podredumbre negra. Mientras estaban en caída libre, el líder levantó la voz. El futuro de nuestra raza depende de esta oportunidad. Poco después, el grupo descendió hacia el piso inferior. Una de las bacterias miró alrededor confundido. Jefe, ¿dónde está el error del que habló el administrador? Hasta ahora no hemos visto nada. De repente, otro monstruo bacteria giró emocionado hacia un lado y vio un cofre. Sus ojos brillaron de codicia. Después de tantos años de mala suerte, sentía que finalmente había llegado su oportunidad. Y no pensaba compartir las monedas con nadie. Corrió hacia el cofre y lo abrió sin pensarlo, pero apenas la tapa se levantó, una mano salió disparada desde el interior. El monstruo bacteria fue arrastrado violentamente hacia adentro. El cofre se cerró de golpe. Al mismo tiempo, el micelio comenzó a extenderse silenciosamente por el suelo. Otro monstruo bacteria desapareció antes siquiera de poder gritar. Uno de ellos comenzó a mirar nerviosamente alrededor. Oye, ¿dónde están los demás? Pero justo cuando se giró, el micelio lo atrapó y lo arrastró directamente hacia el cofre. El líder finalmente notó que algo estaba mal, frunció el ceño y habló confundido. ¿Por qué quedamos tan pocos? ¿Dónde se metieron los demás? En ese instante, una flecha atravesó el cuerpo del monstruo bacteria con el que estaba hablando. El líder giró bruscamente la cabeza. ¿Quién anda ahí? Desde lo alto de una estructura de piedra, una arquera levantó su arco. Era Milan. Lo siento, murmuró. Sai Feng, que estaba a su lado, inmediatamente le dio una reprimenda. Tonta, no le pidas disculpas al enemigo. Milan se puso nerviosa al instante. Lo siento. Sai Feng soltó un profundo suspiro. Todavía no podía entender cómo un feroz insecto negro había terminado convirtiéndose en una arquera con una personalidad tan tímida. Milan cargó su arco con micelio mientras murmuraba disculpas hacia sus enemigos. Lo siento. En el siguiente instante, soltó la cuerda. La flecha salió disparada directamente hacia el jefe bacteria. Este la atrapó con ambas manos sin dificultad. Luego soltó una fuerte carcajada. Creían que algo así podría herirme, pero justo cuando terminó de hablar, la flecha se dividió repentinamente en sus manos. Dos proyectiles salieron disparados hacia los monstruos bacterias que estaban detrás de él. Las flechas atravesaron sus cuerpos. Sin embargo, ambos volvieron a levantarse como si nada hubiera pasado. El jefe bacteria alzó los brazos con arrogancia. Nuestra raza ha sobrevivido durante años incluso en los ambientes más extremos. ¿De verdad pensaste que simples ataques físicos podrían acabar con nosotros? Milan bajó un poco la mirada y habló tímidamente. Para matar bacterias, se necesita calor. En ese instante, la red de micelio comenzó a extenderse por todo el campo de batalla. Las flechas clavadas en los cuerpos de los enemigos empezaron a brillar. Una serie de explosiones envolvió a los monstruos bacterias en llamas. Milan abrió los ojos emocionada. Gané. Esta es mi primera victoria. Sai Feng inmediatamente la reprendió de nuevo. Tonta, primero asegúrate de que el enemigo esté muerto. Milan asintió rápidamente. Sí. Pero justo después, una enorme figura salió disparada desde la explosión. El jefe bacteria apareció frente a ellas con el cuerpo completamente reformado. Observó sus propias manos mientras sonreía. Así que este es el privilegio de convertirse en jugador. No solo puedo abandonar el territorio libremente, incluso superé mis propios límites. Sai Feng reaccionó de inmediato y giró hacia Milan con una expresión seria. Este monstruo no es algo que puedas manejar. Retrocede y dame apoyo a larga distancia. Milan bajó la cabeza nerviosa. Lo siento, fui una molestia otra vez, capitana. Pero antes de que Sai Feng pudiera responder, el rey bacteria cargó directamente hacia ellas. El suelo explotó cuando su enorme cuerpo impactó contra la zona. Ambas lograron dispersarse a tiempo. Sin darle oportunidad de continuar, Sai Feng disparó 4 flechas consecutivas. El rey bacteria las bloqueó fácilmente con sus brazos endurecidos. Sin embargo, no notó que una de las flechas estaba envuelta en llamas. Aunque el ataque no representó un gran problema para él, con un simple movimiento desvió la flecha explosiva hacia un lado, pero justo después, giró la cabeza hacia Milan. ¿Nadie te dijo que eres demasiado débil?, preguntó. Milan abrió los ojos sorprendida. Mi flecha explosiva fue desviada. Sai Feng respondió con calma. Eso es suficiente. Solo necesitábamos que girara la cabeza. En ese instante, las flechas desviadas anteriormente comenzaron a brillar.
El rey bacteria soltó una carcajada. Mi presencia las asustó tanto que fallaron todos sus disparos, pero de repente, sus movimientos se detuvieron, giró lentamente hacia atrás. Varias líneas de micelio estaban conectadas a las flechas clavadas alrededor del campo, sujetándolo desde 3 direcciones distintas. El rey bacteria soltó un resoplido. Solo unos cables, sus músculos comenzaron a tensarse. Los romperé con fuerza bruta. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de liberarse, una gigantesca descarga eléctrica recorrió todo su cuerpo. El rayo atravesó cada centímetro de su carne. El rey bacteria cayó de rodillas mientras humo salía de su cuerpo. Sai Feng observó la escena con frialdad. Luego envió a un hongo explosivo para rematarlo. El enorme guardián levantó su gigantesca espada y lanzó un corte descendente, pero al segundo siguiente, todos quedaron congelados. La espada se detuvo a medio camino. Sai Feng frunció el ceño. ¿Por qué no terminó el ataque? Entonces, el rey bacteria volvió a sonreír. Aunque estaba arrodillado, su expresión seguía llena de arrogancia. Desde que me electrocutaste y me dejaste con vida, he estado intentando infectar sus filamentos de micelio. Descubrí que todos ustedes están conectados a la misma red. Así que el hongo guardián ya estaba infectado antes de levantar la espada. Ahora, ya no sigue sus órdenes. La sonrisa del rey bacteria se volvió aún más retorcida. Si tanto les gusta estar conectados, entonces los infectaré a todos juntos. En el siguiente instante, utilizó la propia red de micelio para extender la infección. Yang reaccionó inmediatamente. Todos los hongos, interrumpan la conexión de la red ahora mismo. Permanezcan fuera de línea hasta que llegue. Las chicas cortaron la conexión al instante, pero Sai Feng apretó los dientes. Habían reaccionado demasiado tarde. La infección ya había comenzado. Su cuerpo perdió fuerza y cayó de rodillas. A unos metros de distancia, Milan se desplomó completamente sobre el suelo. El rey bacteria soltó una risa estridente mientras observaba a las dos chicas en el suelo. ¿Qué pasa? Ya no pueden moverse. Concentró energía en su mano mientras una enorme cantidad de bacterias comenzaba a expandirse por el aire. ¿De verdad pensaron que bastaba con desconectarse de la red? Su sonrisa se volvió más retorcida. Mis bacterias también pueden propagarse por el aire. Ya están acabadas. Pero justo antes de impactar, una patada lo golpeó de lleno en el rostro. La fuerza fue tan brutal que el rey bacteria salió disparado hasta estrellarse contra el techo del piso superior. Sai Feng, todavía infectada, levantó la mirada con dificultad. Jefe, lo siento, caímos en su trampa. Yang habló con tranquilidad. No fue tu culpa, mi cálculo falló. El responsable soy yo. Retírate con los demás, de aquí en adelante. Yo me encargo. El rey bacteria salió lentamente del agujero en el techo, miró a Yang desde arriba y sonrió. Así que tú eres el líder. En el siguiente instante, se lanzó desde las alturas con una patada cargada de fuerza. Yang levantó su hacha y bloqueó el impacto de frente. La onda expansiva destrozó el suelo alrededor. En ese momento, la retirada de sus subordinados activó el efecto de mejora de Yang. Su aura comenzó a elevarse, la electricidad envolvió su brazo. Sin darle tiempo al enemigo, lanzó un corte horizontal, pero el rey bacteria lo detuvo con una sonrisa. ¿Eso es todo?, preguntó. Sin embargo, justo después, otro de los subordinados de Yang terminó de retirarse. Sus atributos volvieron a aumentar, esta vez en un 20%. Yang apretó el puño, intentó golpear directamente al rey bacteria en el rostro, pero el enemigo logró bloquear con una mano. El impacto lo lanzó violentamente contra una pared. El rey bacteria quedó incrustado entre las rocas. Su expresión finalmente cambió un poco. ¿Por qué? Sus golpes son cada vez más pesados, pero Yang no le dio tiempo para pensar. Apareció frente a él en un instante, entonces comenzó a lanzar cortes salvajes a diestra y siniestra, intentando destrozarlo por completo. Yang continuó atacando sin detenerse. No pensaba bajar la guardia hasta que el sistema le mostrara el aviso de muerte, pero de repente, cayó de rodillas, vomitando sangre. El rey bacteria comenzó a reír a carcajadas. Ustedes nunca aprenden. Mientras más intensa sea la pelea cuerpo a cuerpo, más rápido se propaga mi infección. Luego chasqueó la lengua con molestia. Aunque debo admitirlo, realmente no te contuviste. Casi me matas de un solo tajo. Por suerte, entre mis bacterias también están los hongos parásitos. Las heridas comenzaron a regenerarse. Usó su recuperación de hongo parasitario para mantenerse con vida. Entonces levantó la pierna. Ahora, es mi turno, murmuró. La patada impactó directamente contra el rostro de Yang. Él alcanzó a cubrirse con una mano, pero aún así salió disparado varios metros hacia atrás. El rey bacteria sonrió con arrogancia. Hora de contraatacar. Yang clavó el hacha en el suelo para frenar el impulso. Chispas saltaron mientras era arrastrado hacia atrás, pero justo cuando levantó la mirada,
el rey bacteria desapareció. Yang abrió ligeramente los ojos. Es demasiado rápido, pensó. El enemigo reapareció directamente detrás de él, y usando la hoja del tétano, lanzó un corte brutal. La espalda de Yang recibió el ataque de lleno. Sin darle respiro, el rey bacteria comenzó un bombardeo salvaje de ataques. Hoja de Flavobacterium, hoja de Bacillus, cortes parasitarios impactaron uno tras otro sobre el cuerpo de Yang. Finalmente, el último golpe lo envió volando y una enorme nube de polvo cubrió la zona. El rey bacteria cargó hacia adelante riendo. Este será el golpe final, pero justo cuando estaba a punto de rematarlo, Yang detuvo el ataque con su hacha. El rey bacteria frunció el ceño. Todavía piensas resistirte, si no quieres morir rápido. Entonces supongo que prefieres ser devorado vivo por mis bacterias. Pero en ese instante, un extraño humo comenzó a salir del cuerpo de Yang. Él levantó la cabeza. ¿Bacterias? Su voz sonó completamente tranquila. ¿De cuáles hablas? La expresión del rey bacteria cambió. Miró el cuerpo de Yang y abrió su único ojo con sorpresa. La placa bacteriana que había infectado su cuerpo estaba desapareciendo. ¿Qué? Retrocedió un paso. ¿Cómo es posible? Intentó atacar nuevamente. Eso no tiene ningún sentido. Justo entonces, el sistema habló dentro de la mente de Yang. Todos los subordinados se han retirado del campo de batalla. Bonificación total aplicada. 60% de poder. Entonces activó su nueva habilidad. Resiliencia negra. La piel de Yang se endureció instantáneamente como la de un escarabajo negro. El ataque del rey bacteria impactó contra su brazo, pero Yang ni siquiera se movió. Luego, contraatacó con un hachazo brutal que envió al rey bacteria varios metros hacia atrás. Mientras el enemigo rodaba por el suelo, Yang habló con calma. Todo es gracias a los antibióticos. El rey bacteria logró estabilizarse en el aire mientras miraba a Yang con incredulidad. ¿Qué son esos antibióticos? Yang no respondió. Simplemente lanzó su hacha. La hoja giratoria atravesó el hombro del rey bacteria y lo hizo tambalearse. Antes de que pudiera reaccionar, una cuerda de micelio salió disparada y se conectó al arma. Yang tiró violentamente de ella. Ven aquí. El rey bacteria fue arrastrado directamente hacia él sin entender lo que ocurría. Un día antes, en el gran cementerio, Yang había estado hablando con Amer. El herrero le explicó algo curioso sobre las piedras de podredumbre negra. Estas piedras contenían pequeñas cantidades de antibióticos contra bacterias. Eran residuos de alquimia, fracasos que los jugadores de alto nivel desechaban. Con el tiempo, esos restos se filtraban dentro de la piedra. Yang guardó silencio unos segundos antes de responder. Lo que otros desechan, para mí sigue teniendo valor. Luego miró a Amer. Extrae todo lo que puedas. Tal vez lo necesitemos después. Y ahora, en el presente, condensó el poder de su micelio alrededor de su brazo. Y entonces activó una nueva habilidad. Inyección de antibióticos. El puñetazo impactó de lleno en el abdomen del rey bacteria. La fuerza fue tan brutal que atravesó varios pisos de la mazmorra en línea recta. El cuerpo del rey bacteria terminó incrustado en el techo superior. Aún así, seguía vivo. Escupiendo sangre, comenzó a reír nuevamente. No importa cuánto me golpees. El daño físico no sirve de nada mientras mis bacterias puedan regenerarme. Pero al intentar reconstruir su brazo destruido, su expresión cambió por completo. La regeneración no funcionaba. ¿Qué? Sus bacterias estaban siendo suprimidas. Todo su cuerpo estaba colapsando bajo el efecto de los antibióticos. El rey bacteria finalmente sintió miedo. Al mismo tiempo, el sistema habló dentro de la mente de Yang. Has eliminado al rey bacteria. Todos los subordinados han subido a nivel 8. Nueva habilidad obtenida. Resistencia bacteriana. La resistencia de tu raza ha aumentado a un 30%. Nueva habilidad desbloqueada. Señuelo. Te permite crear una espora con tu misma apariencia. No posee poder ofensivo y puede destruirse fácilmente. Sin embargo, tiene una alta probabilidad de distraer enemigos de élite. Luego apareció otra notificación. La habilidad Furia de Orco ha evolucionado a Furia del Hombre Hongo. Permite inyectar poder de micelio directamente en el sistema circulatorio, aumentando el poder de combate en un 30%. Los arqueros también habían obtenido una nueva habilidad. Flechas de red. Al dispararlas, una red se desplegaba en pleno vuelo, atrapando al objetivo y clavándolo contra cualquier superficie donde pudiera adherirse. De vuelta en el refugio, Sai Feng observaba el crecimiento de los hongos alrededor del lugar. Luego miró a Yang. Jefe, el crecimiento de los hongos realmente es increíble. Yang asintió. Sí. Después de extraer los materiales útiles, los residuos de las piedras de podredumbre negra son perfectos para cultivarlos. En ese momento, Amer apareció cargando una enorme olla.
es hora de comer. Mientras hablaba, desactivó su estado de espiritualización. Poco después, todos se sentaron alrededor de la mesa. Milan, Saifeng, Amer y Yang. Yang dio unas palabras antes de comenzar a comer. Todos gastaron mucha energía en esta batalla, así que hoy les invito una comida para empleados para que se recuperen. Milan inclinó ligeramente la cabeza con curiosidad. Comida. Para empleados, jefe, ¿qué es eso? Yang parpadeó unos segundos. Casi había olvidado que aquella expresión pertenecía a su antiguo mundo. Era normal que ella no la entendiera. Sonrió ligeramente antes de explicarlo. Es la comida que una empresa ofrece gratis a sus trabajadores. Iba a continuar hablando, pero Amer lo interrumpió de inmediato. Ya entendí, como la comida tiene hongos, y los hongos son empleados, entonces esto es comida de empleados. Milan abrió los ojos con inocencia. Oh, ahora entiendo. Yang guardó silencio unos segundos, luego soltó una pequeña risa. Esa es una perspectiva bastante innovadora. A su lado, Saifeng no pudo contener la risa al escuchar aquella lógica absurda. Mientras tanto, varios pisos más arriba, el administrador de la mazmorra permanecía sentado en silencio. Finalmente se levantó, así que el grupo de monstruos bacterianos también fracasó. Suspiró con cansancio. Supongo que tendré que buscar otro lote de carne de cañón. Pero justo cuando estaba por irse, su expresión cambió. Percibió algo extraño proveniente del abismo, frunció el ceño. Un carroñero negro miró fijamente hacia la oscuridad. ¿Cómo es posible? Todos los que envié fueron eliminados. Entonces, una luz apareció desde las profundidades, y al segundo siguiente, un enorme gusano emergió violentamente desde el abismo. El administrador abrió ligeramente los ojos, pero pronto notó algo extraño. Aquello no era un gusano carroñero normal, era un hongo gusano tunelador, una criatura cultivada utilizando los cadáveres de los gusanos carroñeros negros, y ahora, había sido despegada. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar, pásense por el canal para ver más contenido.